Capítulo 1. Sangre fría, corazón cálido. El abandono no duele por lo que se pierde, sino por lo que nunca se llega a tener. La noche estaba cubierta por un manto de lluvia fina, como si el cielo llorara por los secretos que ocultaba la ciudad. Musutafu brillaba con luces de neón, reflejadas en los charcos de los callejones olvidados, donde la vida se vendía más barata que un cigarro usado. Un niño, de apenas 4 años, tiritaba contra una pared sucia. Su cabello verde, húmedo y enmarañado, se pegaba a su frente. Sus ojos grandes, alguna vez brillantes, ahora estaban fijos en la nada, sin lágrimas que derramar. «Quédate aquí, Izuku», dijo la voz de su madre. Inko Midoriya se agachó frente a él. Su rostro temblaba, pero no por el frío. Con movimientos torpes, le ajustó la chaqueta raída y le acarició la mejilla con dedos trémulos. «Los héroes, ellos no pueden ayudarte. Eres inútil. Yo no puedo seguir», murmuró sin mirarlo a los ojos. El pequeño Izuku no entendía. Solo sabía que el tono de su madre era distinto al que siempre utilizaba al hablar con él. No había calidez. No había esperanza. Y entonces, ella se fue. No hubo un adiós. No una última mirada. Solo el eco de sus pasos desapareciendo en el retumbar de la lluvia, mientras que él solo se limitaba a ver cómo se alejaba. Intentó ir tras ella, pero las palabras frías de la mujer resonaban en su mente. «Quédate aquí, Izuku», se repetía una y otra vez mientras ella desaparecía al dar la vuelta al final del callejón. Pasaron horas y las horas se convirtieron en días. La línea entre el tiempo y el hambre se desdibujó en la mente del niño. Vagó, cayó, se arrastró. Nadie se detenía, nadie lo veía, pues en un mundo de héroes, un niño sin un don no era más que basura para la sociedad. El infante pasó hambre, soledad y miedo continuo, parecía como si su destino ya estuviera escrito. Su cuerpo cada vez más débil lo hacía alucinar con la muerte. Vagó durante días hasta que llegó a la zona muerta de Musutafu. Un área conocida pero poco transitada por los héroes, debido a sus inmensos callejones donde ni los villanos se atrevían a pisar sin permiso, pues esta área de los barrios bajos era merodeada por los criminales más letales del bajo mundo, y solo aquellos lo suficientemente fuertes o tontos se atrevían a infiltrarse a este abismo de muerte y dolor. Ahí en ese lugar fue donde él lo encontró, un viejo tatuado, con ojos grises y una pierna ortopédica. Algunas cicatrices en su rostro demostraban que este tipo era alguien altamente curtido en combate. Vaya, mira lo que tenemos aquí, una rata huérfana. Es raro ver a un crío como tú en esta zona repleta de monstruos hambrientos de sangre, dijo el hombre viendo al pequeño peliverde con soberbia. ¿Tienes algún nombre piojoso?, preguntó el anciano con superioridad. Izuku lo miró sin responder. Para este punto él ya no tenía fuerzas para poder seguir adelante. ¿No hablas, En ese caso te llamaré Kozou, gruñó mientras observaba al chico débil en el suelo del callejón. A ver si vales para algo más que morirte, dijo el hombre mayor mientras levantaba al chico del suelo y lo cargaba en el hombro. Críos como tú suelen ser excelentes mercenarios al crecer, espero no equivocarme en esta decisión. Mamá, alcanzó a decir el infante queriendo volver a ver a su madre. El hombre solo escuchó y se dio una idea de lo que pudo haber hecho la madre con el niño, y el por qué este se encontraba en tan deplorable estado. Este solo se mantuvo en silencio y caminó por el callejón con el niño débil en su hombro. Ese fue el inicio. No de una salvación, sino de una reconfiguración. Shigarame era un exmiembro de la mafia tradicional que ahora vendía armas modificadas a bandas de segunda. Y usó a Izuku para todo: limpiar pisos, espiar policías, pasar paquetes, emboscar objetivos para después guiarlos a trampas, obtener productos especiales. Y a pesar de todo ello, el niño nunca se rompió. El pequeño observaba, aprendía, esperaba, y a pesar de que el anciano no solía tratarlo de buena manera, lo cuidaba como un padre criaría a su hijo malcriado. Con mano dura e impartiendo siempre un código de honor. Los años pasaron. A los 8, Izuku descubrió cómo manipular explosivos caseros y cómo fabricarlos. A los 10, fue testigo de su primera ejecución. A los 11, mató por primera vez para proteger a otro niño callejero. Ese día cambió algo. No lloró, no vomitó. Solo miró sus manos manchadas de rojo y comprendió que para este mundo, la sangre era una moneda más. Ese crío es más frío que la nieve, decían los viejos capos que solían hacer tratos con el viejo Shigarame. Tiene cabeza de ajedrecista, susurraban los soldados que formaban parte de las bandas criminales.
Tiene las cualidades de un criminal nato, pero, ¿tendrá corazón? Bueno, si es que aún tiene uno. Decían otros al ver al chico entre conversaciones. A los 13, el chico ya tenía una reputación. Su apodo era Rey. No usaba armas ruidosas. No dejaba rastros. Prefería negociar, manipular, encontrar los hilos invisibles del poder con ayuda de su capacidad analítica. Y fue así como, en silencio, fundó su propia familia yakuza. Kage no Kiba. No eran muchos al inicio y se encontraba conformado por solo niños y adolescentes abandonados como él. Pero tenían hambre de justicia, de respeto, de venganza, y Rei se los dio. No con violencia indiscriminada, sino con reglas, con códigos, con objetivos claros. Protegeremos a los nuestros. Castigaremos a los corruptos. Nadie tocará nuestras calles sin permiso. A partir de hoy, todos los criminales, villanos y héroes profesionales, que pongan un pie en nuestro territorio, tendrá que sufrir la furia de Kage no Kiba. Exclamó a su gente con un tono de voz autoritario pero que demostraba determinación. El barrio Victorio y todos dentro del territorio los aceptaron. Porque a diferencia de los héroes, que aparecían después de la tragedia, ellos evitaban que ocurrieran, la mafia dirigida por Rei era más eficiente que la justicia que supuestamente proporcionaban los héroes. Pero antes de ser alabado como un rey, antes tuvo que sufrir. Flashback. El estómago de Izuku grumía por quinta vez en la noche. Hacía 2 años que vivía en las calles. 2 años desde que su madre lo dejó entre cajas podridas de un callejón infectado por ratas. 2 años desde que dejó de llorar porque entendió que no servía de nada. 2 años desde que Shigarame lo adoptó y había comenzado a impartirle lecciones de supervivencia, y hoy estaba en una de esas pruebas. Tenía que sobrevivir solo durante algunos días en las calles, y cuando estuviera listo para la siguiente prueba el anciano lo vendría a buscar, pero mientras tanto él estaría a su suerte. Ahora tenía 8 años y contaba los días por cortes en la pared de un túnel de drenaje. Su hogar provisional era un tubo oxidado al que los héroes jamás bajaban. Su rutina era tan brutal como sencilla: robar comida, evitar bandas, no morir congelado y de vez en cuando burlar a algunos héroes que intentaban atraparlo. A veces deseaba no despertarse y deseaba haber muerto el mismo día en que conoció al veterano. Pero algo dentro de él, algo roto y terco, se negaba a rendirse. Era como si un instinto le dijera que aún no era tiempo de rendirse y sin más opción, solo se resignaba a vivir un día más de agonía. Una noche, mientras intentaba dormir bajo cartones húmedos, escuchó pasos ligeros que se acercaban a su ubicación. Rápidos y casi infantiles. Se tensó, apretando una botella rota que usaba como defensa. Una figura delgada, cubierta con una sudadera naranja raída, se detuvo a unos metros. Era un niño. Más alto que él. El rostro cubierto de moretones. «¿Tú eres el que vive aquí, no?», preguntó con una voz rasposa. Izuku no respondió, solo lo miró con desconfianza. Me llamo Kouta. No tengo a dónde ir. Pero escuché de otros que tú no te mueres con facilidad. Eso fue lo más parecido a un cumplido que alguien le había dado en años. Kouta no pidió permiso. Se dejó caer junto al tubo y se quedó ahí. Esa noche, por primera vez, Izuku no durmió solo. Ni habló. Pero su respiración no temblaba tanto como otras veces. Por segunda vez en su vida, la sensación de tener a alguien a quien llamar amigo lo invadió con una nostalgia que lo hizo derramar algunas lágrimas, y con el transcurrir de los días los rumores de un protector de niños de la calle se propagó, haciendo que otros llegaran con él. Niños abandonados, huérfanos, fugitivos de orfanatos abusivos. Izuku no hablaba mucho, pero todos lo seguían. Porque él sabía qué calle evitar, qué perro callejero gruñía antes de atacar, qué ventanas eran fáciles de forzar sin que saliera una alarma. Sin quererlo o desearlo, él se convirtió en su líder. No porque lo buscara, sino porque lo necesitaban. Y él, por dentro, lo odiaba. Odiaba tener que ser el más fuerte. Odiaba mirar niños llorar en silencio. Pero no podía mirar a otro lado, así que trazó reglas. Las primeras leyes del grupo que más tarde se volverían en parte de sus mandamientos. Número 1. Nunca se roba a otros niños. Número 2. Nunca se deja atrás a los tuyos. Número 3. Nunca se confía en héroes. A los 9 años, su nombre ya circulaba en susurros entre los bajos fondos. El niño que no se muere. Se decía que había escapado de un incendio, que había mordido la mano de un policía corrupto hasta arrancarle un dedo, que podía dormir con ratas encima y no enfermarse. Ninguna era del todo cierta.
Ninguna era del todo falsa. Pero entre esos callejones oscuros, los rumores eran escudos y a él le gustaba que de esta forma todos en la sociedad se confundieran entre verdades y mentiras. Una madrugada, mientras robaba pan duro de una tienda abandonada, vio algo que lo cambió para siempre. Unos matones adultos, armados, arrinconaban a una niña con cabello violeta y gafas rotas. La chiquilla se veía atemorizada. Le decían que su kirk era valioso y que podían venderlo a un muy alto precio en el mercado negro de Tokio. Izuku al oír esto no se lo pensó dos veces y decidió actuar para evitar una tragedia. No tuvo tiempo de tener miedo. Saltó de un tejado oxidado con una barra de hierro en la mano y golpeó al primero por la espalda. El crujido fue feo, pero no se detuvo. El segundo sacó una navaja, pero Izuku esquivó con la velocidad que le daba la necesidad de sobrevivir. Lo desarmó. Le clavó la barra en la pierna con el objetivo de herirlo para contenerlo. La niña vio todo atemorizada y cuando vio al responsable de salvarla solo vio una mirada fría que imponía temor, cosa que más que tranquilizarla la exaltó de gran manera. Cuando la policía llegó, los adultos estaban inconscientes. La niña había huido. Izuku también. Pero desde esa noche, los demás niños miraban diferente al peliverde. Kouta lo dijo en voz alta. No somos solo ratas. Podemos ser algo más. Y en silencio, nació la semilla. A los 13, Shigarame lo metió en su primera operación real. No como un niño espía sino como un operador. La misión era simple. Entregar un maletín y hacer que una pandilla rival sospechara de la persona equivocada. Una trampa para desviar la atención y deshacerse de la competencia. Izuku analizó las rutas. Cambió el color del maletín. Plantó pistas falsas. Y cuando todo explotó, 3 bandas se destruyeron entre sí sin que su grupo perdiera un solo hombre, un trabajo de 4 años cumplido en solo 2 días. ¿Quién diablos ideó esto?, preguntó un jefe yakuza en una de las reuniones secretas. Shigarame, con media sonrisa en su rostro, lo señaló. Ese mocoso, declaró con orgullo hacia su discípulo. Nadie se rió. Solo lo miraron como si vieran un fantasma. Desde entonces, lo llamaron Rey. No por su nombre, sino por lo que representaba. Frío. Inquebrantable. Imposible de leer. Pero Rei aún era Izuku, aunque no lo admitiera. Y a veces, en lo más profundo, pensaba en su madre, no con odio, sino con una pregunta. ¿Por qué no fui suficiente para ti, madre? Un año después, lo buscó un hombre de traje impecable. Soy Nakamura, del clan Takahashi. ¿Y? Respondió Izuku, sin dejar de leer su mapa de zonas seguras. Queremos comprarte. Ofrecemos dinero, protección, y un rango en lo más alto. Izuku cerró el mapa. No estoy en venta, declaró con un tono de voz sereno sin perder la compostura, solo veía a los ojos a su cliente. Ni siquiera tienes un kirk. No durarás, lo mejor sería que te unieras a nosotros. Habló con soberbia. Y tú no tienes cerebro. Tampoco durarás demasiado, créeme, mis muchachos saben cómo actuar y son expertos con sus poderes, pero no hace falta que ellos intervengan, yo solo sé apañármelas con tipos más fuertes que yo. Declaró con frialdad mientras se daba la vuelta y dejaba al tipo con un enojo evidente al no haber conseguido lo que quería. Eres un soberbio y eso será tu perdición, le dijo con rabia. El chico no se detuvo pero una sonrisa se plasmó en su rostro. Yo no soy el cadáver aquí, dijo en un susurro para sí mismo mientras se marchaba con calma. Esa misma noche, Nakamura desapareció. Su cuerpo apareció 3 días después, sin dedos y colgando de un edificio con un escrito a un lado de en una pared hecho con su propia sangre que decía, no requiero de protección ni de ofertas de trabajo, que esto sea una advertencia, atentamente Grupo Kage no Kiba. Desde ese día nadie volvió a ofrecerle protección al chico pues todos entendieron muy bien el mensaje. Así fue como empezó a construir Kage no Kiba. Con huérfanos como soldados. Con inteligencia como arma. Con un solo objetivo. Ser la sombra que protege a los que nadie ve. Fin del flashback. Para este punto la ciudad de Musutafu tenía cicatrices. No se veían en los rascacielos de cristal ni en las avenidas donde héroes desfilaban como estrellas de cine. Se escondían en los barrios olvidados. En los callejones donde los quirks no te salvaban, solo te volvían un objetivo suculento para los traficantes, quienes tenían sus métodos para extraer los dones y envasarlos como si de una golosina se tratase.
Ahí operaba Kage no Kiba. Y ese día, tenían un objetivo claro. Interceptar una subasta ilegal de quirks embotellados, organizada por una célula del tráfico de habilidades. Era una operación peligrosa. Repleta de riesgos. Pero Rei la había planeado durante meses. No para enriquecerse, sino para enviar un mensaje. No más juegos con vidas inocentes. Tenemos 5 minutos hasta que lleguen los compradores. Murmuró Kouta, ahora con 13 años, mirada firme y cicatriz en el pómulo izquierdo resultado de un combate hace algunos años atrás. Nos basta con 3. Respondió Izuku, ya con el rostro cubierto por una máscara negra sin rasgos. Las alcantarillas temblaban con los pasos de los criminales. Desde las sombras, chicos y chicas armados con equipos caseros ocupaban sus posiciones. No había margen de error. No había tiempo para que algo fallase. Los compradores llegaron. Eran hombres de traje y villanos con quirks activados. Uno de ellos tenía cuchillas que flotaban a su alrededor como colmillos. Otro tenía un ojo adicional en el cuello que giraba en todas direcciones. El líder de la subasta sonrió. 30 cápsulas recién obtenidas. 3 quirks raros. Empezamos con 10 millones por pieza. Exclamó el encargado de todo, y entonces, todo estalló. Ahora. Ordenó Rei a toda su banda. Luces apagadas. Gas de humo. Cables disparados desde los techos. Explosivos de sonido. En segundos, el caos reinó. Pero no para Kage no Kiba. Ellos se movían como sombras entrenadas, sabiendo exactamente qué cortar, a quién derribar, qué botín proteger. Rei desactivó los refrigeradores donde estaban las cápsulas de quirks. Las recogió en una mochila y antes de salir, se giró hacia el líder de la subasta, que intentaba arrastrarse con una pierna rota. ¿Sabes cuántos niños murieron para llenar estas botellas? Le preguntó con voz baja, un tono muerto y lleno de odio dirigido al hombre. Yo solo vendo. No los cazo. Contestó este entre jadeos de dolor. Eso no es excusa. No en mi ciudad. Finalizó y con un golpe seco lo dejó inconsciente. Pero no todos estaban lejos. Esa noche, un equipo de estudiantes de la UA patrullaba la zona como parte de un ejercicio especial. ¿Escuchaste eso? Preguntó una pelimorada, girando el oído hacia el sur. Son fuegos artificiales. O eso dicen los informes. Respondió un chico pelinegro con cintas en los codos, algo despreocupado. Zero, eso fue una bomba de sonido casera. ¿Estás segura, Hirou? A mí me parece que sí es un fuego artificial. Estoy completamente segura, tengo oídos para eso, ¿recuerdas? Devolvió ella señalando sus oídos recordándole su peculiaridad. Y sin esperar orden oficial, Hirou corrió hacia el origen del estruendo y tras esto Zero comenzó a seguirla con el objetivo de no dejar sola a su compañera de equipo. Ambos llegaron justo a tiempo solo para ver siluetas encapuchadas desaparecer en la oscuridad con bolsas al hombro. Una de esas figuras se detuvo y los miró por un segundo antes de girar la esquina. Hirou se detuvo al percatarse de esta acción inesperada, no porque temiera el potencial peligro, sino porque ese cruce de miradas la dejó congelada. Había algo en esos ojos. No eran los de un villano, ni los de un héroe. Eran los de alguien que había vivido el infierno y decidido hacer algo al respecto. Tan solo esa mirada imponía terror, valor y respeto al mismo tiempo. Esa noche, los medios dijeron que un grupo anónimo había saboteado una red de tráfico de quirks. La policía negó conocer responsables, los héroes guardaron silencio como ya era la costumbre de los supuestos protectores de la sociedad. Pero en los callejones de Musutazu, los rumores se esparcieron como pólvora. El fantasma sin Kirk lo hizo otra vez. Rei, el estratega. El que mata sin ruido. El niño que protege las sombras. Y mientras el boca en boca se transmitía por las calles en la Academia UA, una chica no pudo dormir debido a lo que había presenciado en esa mirada. Esa mirada, esa forma de moverse. Ese instante en que supo que había presenciado algo diferente. No maldad. No justicia. Algo intermedio. Una sensación de familiaridad la invadió como si ya hubiera visto esa mirada en algún punto de su pasado. En ese momento un interés en este caso la invadió, y ahora estaba decidida a indagar en todo este lío con el objetivo de descubrir quién era el responsable de todo esto y del por qué le era tan familiar. Mientras tanto en otra parte de la ciudad, Izuku estaba sentado en el techo de una fábrica abandonada, mirando el amanecer. Kouta se sentó a su lado. Recuperamos todo. Sin bajas. Fue todo un éxito. Dijo con suficiencia.
Eso no fue un éxito, respondió Izuku. Solo evitamos una tragedia más. Kouta bajó la mirada. Nunca vas a sentir que ganamos, ¿cierto? No estoy aquí para ganar. Estoy aquí para que otros no pierdan, sé lo que se siente perder y no quiero que otros pasen el mismo dolor. Declaró mientras daba un suspiro. Debajo de su máscara, Izuku cerró los ojos. Por dentro, seguía sintiéndose como aquel niño de 4 años, gritando bajo la lluvia. Pero ahora tenía un propósito. Y ese propósito tenía nombre. Kage no Kiba. Un hogar. Una promesa. Una sombra con dientes. Continuará.